Un saludo tengan todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros televisivos. En el día de hoy, como pueden apreciar, continuamos el estudio de la unidad número 5, las curvas de segundo grado. Recordando que en los encuentros anteriores trabajamos la circunferencia y la elipse y abordamos cómo determinar la ecuación cartesiana de cada una de ellas, entre otras interrogantes. En el día de hoy vamos a incursionar en el estudio de la hipérbola. La hipérbola, definición y elementos, así como la ecuación cartesiana de la hipérbola. En la parte inferior mostramos dos vistas panorámicas, o sea en 2D y tridimensional, de esta hipérbola. Como hemos hecho en clases anteriores, le traemos algunos ejemplos cotidianos donde se ve el uso de esta sección cónica. Por ejemplo, la sombra de una lámpara, la mesa de un televisor, esculturas, las rejas de seguridad en los hogares de una puerta o una ventana. Aquí se pueden apreciar construcciones, los relojes de arenas. Miren el diseño del balón de básquet, tiene forma hiperbólica. Como objetivo de nuestra clase, les proponemos determinar la ecuación de una hipérbola dado sus elementos o la representación gráfica y viceversa. Determinar las ecuaciones de las asíntotas de una hipérbola y encontrar si existen los puntos de intersección de una hipérbola con una recta, y en este caso, como hemos trabajado ya la circunferencia y la elipse, vamos a trabajar los puntos de intersección con otra cónica. En este caso puede ser con una elipse o puede ser con una circunferencia. ¿Qué debes saber? Bueno, igual que en los encuentros anteriores, es importante que sepas representar puntos, segmentos y figuras en un sistema de eje de coordenadas, las fórmulas y relaciones básicas de la geometría analítica de la recta en el plano, esto es vital, así como los teoremas, propiedades y relaciones de la geometría plana. También los procedimientos para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y todo el trabajo algebraico es muy importante en este encuentro. ¿Dónde puedes encontrar este contenido? Bueno, en el libro vigente de 11º grado, específicamente el capítulo 3, epígrafe 4, a partir de la página 147. Y las bases conceptuales y procedimientos que le van a permitir apropiarse mucho mejor de este contenido aparecen en los mementos del libro de 10º de 11º grado. Ahora bien, ¿qué será una hipérbola? Para esto vamos a remitirnos a la definición 1 de la página 147 del libro de texto de 11º grado, y nos plantea: la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que el módulo de la diferencia de su distancia a dos puntos fijos del mismo plano, llamado foco, es una constante menor que la distancia entre los focos. Ahora vamos a traducir esto a la vista gráfica. Observen, trazamos una hipérbola con coordenadas, el sistema de eje coordenado de X punto y coma Y, centro en O. Este sería el centro de esta hipérbola, y trazamos o ubicamos las coordenadas del foco, o sea, F1, F2, sabiendo que la distancia que existe entre el foco 1 y el foco 2 se llama semidistancia focal, al igual que en el elipse. También trazamos el eje principal a sub 1, o sea, el vértice principal a sub 1 y el vértice principal a sub 2, sabiendo también que la distancia que existe entre estos vértices se le ha de denominar la longitud del eje principal. Ahora tomamos un punto arbitrario, como se puede apreciar en la hipérbola, aquí en este caso, y de coordenadas X punto y coma Y, y trazamos estas dos distancias, o sea, el segmento que una, F sub 1 P y F sub 2 P. Esta distancia vamos a traducir ahora cómo se manifiesta esto en la forma de la ecuación, o sea, la forma algebraica. En este caso, a esta distancia, la resta de esta distancia se asegura con el módulo para que la distancia siempre dé positiva, o sea, si tomamos esta menos esta, podría quedar, se ve más pequeña, va a quedar negativo, por lo tanto, la distancia, este módulo asegura que dé positivo. Bueno, esto, ¿a qué es igual? A una constante K, como lo dice la definición, que evidentemente coincide, al igual que en la elipse, con la distancia que existe de A sub 1 a sub 2. Y evidentemente, a diferencia de la elipse, donde 2A, esta distancia, era mayor que la distancia focal, en este caso es lo contrario, esta distancia es menor que la distancia focal. Les voy a dar un breve tiempo para que copien este resumen importante y continuamos.
como pueden apreciar, es importante que tengan en cuenta, estos elementos. Ahora vamos a ver. De la misma forma que la circunferencia y la elipse, también la hipérbola tiene su ecuación cartesiana. En este caso, cuando está en el origen de coordenadas, se le llama ecuación canónica y esta sería la ecuación. La demostración la dejaremos de estudio independiente, o sea, aparece en el libro de texto de Onceavo grado en aras de ganar en tiempo. Ahora bien, a partir de esta ecuación canónica, que nosotros las conocemos, existe un desplazamiento, o sea, existe una ubicación sobre el eje X. En este caso, observen, en este caso vamos a trazar o a representar la hipérbola con todos los elementos que aparecen en ella, y tenemos a la izquierda en negro la ecuación canónica de esta cónica sobre el eje X. Ahora bien, observen detenidamente lo que pasa con las coordenadas de A sub 1, o sea, el vértice principal A sub 1, el vértice principal A sub 2, el foco 1 y el foco 2. Aquí tenemos las 4 coordenadas importantes de esta sección cónica. Y observen que en este caso A sub 1 tiene coordenadas menos A, o sea, a la izquierda de 0, punto y coma 0, no hay desplazamiento en el eje Y. De la misma forma, A sub 2, A, punto y coma 0, un elemento, un número arbitrario cualquiera que tomemos, A, F sub 1 menos C, a la izquierda de 0, de la misma forma, F sub 2, C, punto y coma 0, y miren lo que pasa cuando el desplazamiento, o sea, el eje principal no es sobre el eje X, sino sobre el eje Y, que esta es la otra forma de representar. Observen detenidamente. Como pueden apreciar, cuando es sobre el eje Y, cambia el parámetro X al cuadrado que se encontraba aquí en esta fracción, pasa a la segunda fracción, y el parámetro y al cuadrado que estaba en esta segunda fracción como numerador pasa a la primera fracción. De la misma forma cambia abscisa con ordenada en los pares ordenados del vértice, de los vértices principales y de la coordenada del foco. Voy a dejar un breve tiempo, si quiere voy a volver a repetir para que observen este desplazamiento. Vamos a repetir, observen, miren bien. Ahora voy a dar un breve tiempo para que copien y continuamos. Es importante que tengan en consideración estas dos representaciones y cómo cambian los parámetros y al cuadrado y x al cuadrado, y las coordenadas de la abscisa se convierten en la ordenada y la ordenada se convierte en las abscisas en cada uno de estos puntos o pares ordenados. Ahora bien, dentro de la ecuación canónica, aquí está la representación. Para construir esta hipérbola, trazamos un rectángulo con dimensiones. Aquí se puede apreciar dimensiones que coinciden. En este caso, el largo sería el eje principal y el ancho sería el eje no principal de esta hipérbola. Ahora bien, las prolongaciones de estas diagonales de este rectángulo se convertirían en las asíntotas de esta hipérbola. Repito, se traza un rectángulo con dimensiones 2A y 2B y las prolongaciones de este rectángulo, o sea, las diagonales de este rectángulo se convertirían en las asíntotas de esta hipérbola. Fíjense que aquí esta dimensión 2B corta de forma tangente, o sea, se forma un ángulo recto aquí, la misma forma, se forma un ángulo recto y está diciendo que estas dos dimensiones son paralelas al eje X y estas dos dimensiones son paralelas al eje Y. Esta sería la ecuación, ya la hemos visto, ecuación canónica cuando está aplastada sobre el eje X. Ahora bien, existe un triángulo característico formado dentro de este rectángulo. Observen este hipervínculo, aquí se puede apreciar, bueno, en este caso se cumple el teorema de Pitágoras. Pueden apreciar si este es 2A, la mitad es 2A, ya que equidistan de este eje principal, o sea, del centro de este sistema coordenado, y esta dimensión, si es 2B, la mitad B, esta dimensión es 2A, la mitad es A, por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras que plantea que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Indudablemente, en este caso C es mayor que A diferencia de la elipse donde A, el vértice de la longitud, la mitad de la longitud del eje principal era mayor que la semidistancia focal. ¿Pueden apreciar esto?
Bueno, continuamos. En este caso, como ya les decía, esta dimensión, esta diagonal, observen bien cómo se convierte, miren, al trazar de forma un ángulo de 360, se forma en la longitud de la semidistancia focal, de ahí que entonces se cumple la razón pitagórica, o sea, la relación pitagórica, que C al cuadrado, o sea, la semidistancia focal, es igual a la mitad del eje principal al cuadrado más la mitad del eje no principal del cuadrado. También conocido, el eje principal se llama eje transverso, se le conoce también como eje transverso, y el eje no principal se le conoce como eje conjugado. Cuando ustedes puedan buscar en alguna otra biografía, pueden apreciar para que no exista ningún tipo de dificultad a la hora de entender estas explicaciones. Ahora bien, la excentricidad. Bueno, evidentemente es una fracción impropia, el número C es mayor que A, por lo tanto, si C es mayor que A, esta división indudablemente o evidentemente va a ser siempre mayor que 1, a diferencia del elipse que era menor que 1 y en el caso de la circunferencia que la excentricidad era 0. Ahora, existen las asíntotas que no son más que rectas, y ustedes tienen conocimiento de esto. ¿Cómo se obtiene la ecuación de una recta? Bueno, indudablemente y igual a mx más n, donde m es la pendiente, pero aquí aseguramos que esta pendiente se obtiene a partir del cociente entre la mitad del eje no principal dividido por la mitad del eje principal. Ahora bien, le voy a dar un breve tiempo para que copien este resumen importante y continuamos. Teniendo en cuenta estos elementos, observen la siguiente diapositiva. Aquí se puede apreciar que el desplazamiento, o sea, la pendiente, cambia. Fíjense, cuando voy a repetir para que observen. Miren lo que hace. El parámetro B se convierte en numerador y el parámetro A en denominador, obteniendo lo siguiente. Y cambia, ya ustedes lo han visto en las diapositivas anteriores, el elemento cuadrático y al cuadrado cambia hacia acá y x al cuadrado cambia hacia acá. En esta forma sería hacia arriba y hacia abajo. Voy a repetir para que puedan observar. En este caso, B sobre A, repetimos. Miren cuando es el desplazamiento hacia arriba. Cambian los parámetros, de la misma forma cambia el parámetro A y el parámetro B. ¿Ya? Vamos a ver ahora, teniendo en cuenta esto que está aquí, vamos a ver reflexiona. O sea, ¿qué pasaría si en la ecuación de una hipérbola los valores numéricos de los parámetros A y B son iguales? Observen, en este caso, A al cuadrado y es igual B, A igual B, por lo tanto pueden poner A al cuadrado aquí, igual al cuadrado aquí, o B al cuadrado igual a B al cuadrado. ¿Qué pasa en esta situación? Vamos a reflexionar un minuto. Bueno, en este caso, se puede apreciar, si ustedes lo pueden representar con un asistente matemático, lo pueden hacer con la representación gráfica, que las diagonales, o sea, que las asíntotas se van a cortar perpendicularmente. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque teniendo en cuenta un conocimiento previo, en este caso, cuando usted determina la pendiente, va a cumplirse que el producto de estas pendientes es igual a menos 1, formándose aquí un cuadrado, observen bien, ¿ya? Donde A, 2A y 2B van a ser iguales, A igual B, por lo tanto 2A y 2B van a ser iguales. Y en este caso se conoce como hipérbolas equiláteras. Y ustedes tienen una noción de esto cuando trabajaron en la unidad de funciones, la función de proporcionalidad inversa y igual a 1 sobre x. Esto es un ejemplo de una hipérbola equilátera. ¿Ya? Les voy a dar un breve tiempo para que copien reflexiona y continuamos.
Es importante que vean que todos los contenidos matemáticos están estrechamente relacionados. Aquí pueden apreciar que hemos utilizado la geometría analítica de la recta en el plano, la descomposición factorial, las propiedades de la geometría plana, todo está estrechamente relacionado. Las funciones, como pueden apreciar en este caso, la hipérbola, la función y igual a 1 sobre x, una hipérbola equilátera, muy relacionado con este contenido. Ahora bien, vamos a ver la ecuación de una hipérbola desplazada. Observen. En este caso, partiendo con el eje principal sobre el eje X, ya lo tenemos la representación. Ahora tomamos el centro, o sea, vamos a desplazar el centro de coordenadas H punto y coma acá. Observen bien lo que hace. En este caso, sería con el eje principal paralelo al eje X, observen la representación, y en este caso, observen bien, ya sería entonces la diferencia de las abscisas al cuadrado, menos, o sea, sobre A al cuadrado menos la diferencia de las ordenadas al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Esto pueden apreciarlo bien en esta diapositiva, voy a repetir para que puedan observar. Tenemos el eje principal, la ecuación canónica sería x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y si se desplaza hacia un punto, o sea, un centro de coordenadas h punto y coma acá, cualquiera puede ser, miren lo que puede obtenerse. En este caso, ese eje principal ya no va a estar sobre el eje x, sino va a ser paralelo al eje x. Y miren la representación gráfica y su ecuación cartesiana. ¿Ya? Ahora bien, si en vez de ser el eje principal paralelo al eje X fuese paralelo al eje Y, vamos a ver, en este caso, miren lo que hace la gráfica y miren lo que hace la ecuación. Vamos a repetir. Aquí es paralelo al eje X, esta sería su ecuación. En este caso, vamos a ver, paralelo al eje Y, miren lo que hace. ¿Ya? Les voy a dar un breve tiempo para que copien este resumen importante y continuamos. Como pueden apreciar, tienen que tener presente todos estos elementos a la hora de resolver ejercicios de hipérbola. Ya estamos en condiciones de hacer el primer ejercicio de nuestra clase. Observen bien, nos plantea, escribe la ecuación de la hipérbola que tiene centro en el origen de coordenadas 0 punto y coma 0 y cumple. Bueno, aquí están los dos incisos. Vamos a dar un breve tiempo para que copien este enunciado y continuamos con la resolución del inciso A. Vamos a ver la resolución. ¿Qué nos ofrece este ejercicio? Bueno, nos da la dimensión del eje principal es igual a 30 unidades, nos da el parámetro C igual a 17 unidades y nos está planteando que el eje principal es en el eje X. Claro, si es en el origen de coordenadas 0 punto y coma 0, es en el eje X, o sea, coincide con el eje X. Si fuese coincidiera con el eje Y, sería entonces la segunda representación de esta ecuación. En este caso, con 2A igual 30, de forma fácil obtenemos, al dividir por 2 la ecuación o pasar el 2 que está multiplicando dividiendo, obtenemos que A es igual a 15.
Utilizando la relación pitagórica, observen bien, en este caso es c al cuadrado, la elipse era a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. En el caso de la hipérbola lo explicamos en las diapositivas anteriores. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sustituyendo, en este caso obtenemos 17 al cuadrado igual a 289 menos 15 al cuadrado igual a 225 y obtenemos que b al cuadrado igual a 64. Sustituyendo, recuerden, no hace falta ya la raíz cuadrada de este número, o sea, b al cuadrado igual a 64 sería 8, no hace falta porque habría que volver a elevar al cuadrado a la hora de sustituir en la ecuación. Esta sería la representación, ya que el eje principal está en el eje X, observen que la X está primero, signo positivo, la Y está de segunda, tiene el signo precedido negativo, y sustituyendo obtenemos 15 al cuadrado igual a 225 y b al cuadrado igual a 64 y tenemos la ecuación cartesiana de este inciso A. Le doy un breve tiempo para que copien y continuamos. Ahora bien, este inciso A nos especifica que el eje principal está en el eje X, nos da la longitud del eje principal, nos da el parámetro C. En el siguiente inciso no nos especifica cuál es el eje, por lo tanto va a tener dos posibles respuestas. Ahora, ¿qué nos ofrece? Nos da la longitud del parámetro B, o sea, la mitad del eje no principal, y nos da la excentricidad. En este caso, 5 tercios no significa que C sea 5 y que A sea 3. Vamos a observar. En este caso hay que calcular el valor A, un error frecuente es decir que A es 3, no, A se encuentra en esta relación, o sea en esta proporción, en esta razón, disculpe. Utilizando la relación pitagórica, C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Despejando A al cuadrado se obtiene lo siguiente, teniendo la excentricidad, observen bien, esta sería la fórmula, coincide con la de la elipse, la diferencia que es mayor que 1 y vamos a ver el resultado, comparar si es así o no es así. En este caso es igual a 5 tercios y igualando esta proporción, esta razón a su valor, obtenemos que C sobre A igual a 5 tercios. Sustituyendo, en este caso vamos primero a despejar a C, C es igual a 5 tercios de A y vamos a sustituirlo aquí y poner todo en función de A, ¿verdad? En este caso sería 5 tercios al cuadrado y el valor de B sería 16. Sería entonces menos 16 al cuadrado. 5 tercios A al cuadrado se obtiene 25 novenos al cuadrado, o sea 5 al cuadrado de 25, 3 al cuadrado es 9. Reduciendo términos semejantes, obtenemos esto que aparece en pantalla, de donde A al cuadrado va a ser igual a 256 por 9 entre 16. Un breve despeje, o sea primero vamos a resolver 25 novenos al cuadrado menos A al cuadrado, mínimo con múltiplo sería 9, 9 por menos A sería menos 9 al cuadrado, más 25 al cuadrado se resta y daría 16, y al pasar este 9 multiplicando va a dividir 16 y obtenemos entonces que A al cuadrado es igual a 144, de donde A es 12, pero no hace falta hallar el valor de A, porque a la hora de sustituimos el parámetro A al cuadrado. Les voy a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Espero le haya dado tiempo a copiar esta resolución. Vamos a ver la continuación de este ejercicio.
En este caso ya tenemos el parámetro A al cuadrado y tenemos el parámetro B, pero no nos especifica si el eje principal es sobre el eje X o si el eje principal está sobre el eje Y. Por lo tanto, tenemos dos posibles respuestas. En este caso, sustituyendo en la primera de estas dos posibles respuestas, obtenemos el que al cuadrado sobre 144 no hay desplazamiento en el eje X, no hay desplazamiento en el eje Y, y esta sería la ecuación cartesiana en su primera versión. Ahora, con el eje principal sobre el eje Y, miren solamente cuál sería la diferencia. En este caso, tomamos esta ecuación cartesiana y cambiarían los parámetros y al cuadrado y x al cuadrado. Y tenemos las dos posibles respuestas de este ejercicio, de este inciso. En este caso, le doy un breve tiempo para que copien y continuamos. Espero le haya dado tiempo a copiar esta resolución. Ahora procedemos a hacer el ejercicio 2. En este caso, nos pide escribir la ecuación de esta hipérbola y representarla gráficamente. Y nos ofrece, en este caso, el centro de coordenadas 4.3 y las coordenadas del vértice principal a sus 2. Y además nos ofrece la longitud, o sea, el parámetro E es igual a 1,25. En este caso, les voy a dar un breve tiempo para que copien este enunciado y continuamos. Ahora bien, vamos a ver la resolución. ¿Qué nos aporta el ejercicio? Bueno, el centro de coordenadas 4.3, las coordenadas del vértice principal a sus 2 de coordenadas 8.3 y la excentricidad igual a 1,25. Vamos a ver, en este caso nos ofrece que el eje principal es paralelo al eje X. Observen bien, la ordenada del centro y la ordenada del vértice principal coinciden, de ahí sale esta información. Y el valor de A se puede obtener a través de dos vías. La primera vía sería ya la distancia, un conocimiento previo de la geometría analítica, la distancia entre dos puntos, o sea, de este punto, que sería el centro de esta hipérbola, y el eje a sus 2 sería el vértice principal, o sea, el vértice principal de esta hipérbola. O la otra forma, ya que en este caso, como la ordenada coincide, en este caso sería el desplazamiento de 4 a 8, ¿cuánto sería? En este caso A es 4, lo pueden después en estudio independiente comparar y las dos soluciones van a ser la misma. También, a partir de la excentricidad, la fórmula, o sea, la razón C sobre A, sustituyendo, en este caso, E es 1,25 por A, lo calculamos, es igual a 4 y obtenemos que el parámetro C es igual a 5. Tenemos A, tenemos a C. Nos faltaría ya la B. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, a partir de la relación pitagórica, C al cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado, sustituyendo, nos quedaría el siguiente resultado. B al cuadrado igual a 9, donde B es igual a 3. En este caso, les voy a dar un breve tiempo para que copien y continuamos. Ahora bien, vamos a sustituir todos los elementos en esta ecuación cartesiana de la hipérbola. Observen bien, sería el centro de coordenadas 4.3 sería x menos 4, y menos 3, al cuadrado sería 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado sería 9 y obtenemos la ecuación cartesiana de esta hipérbola. Ahora bien, este sería el inciso A. Vamos a proceder a hacer
el inciso número B. En este caso nos pedía representar en un sistema de eje de coordenadas esta hipérbola. Tenemos los elementos, tenemos el centro, tenemos las coordenadas de A sub 2, tenemos el parámetro A, tenemos el parámetro B, tenemos el parámetro C. Quedaría ubicar todos estos elementos en el sistema de eje de coordenadas y representar la hipérbola. Observen bien, vamos a trazar el centro de esta hipérbola de coordenadas 4 punto y coma 3, estaría aquí. Las coordenadas de A sub 2, con el punto A sub 2 de coordenadas 8 punto y coma 3, en este caso, como se puede apreciar, lo dijimos en el inciso anterior, en este caso es paralelo al eje X. Observen bien, A sub 2 está aquí, sería 1, 2, 3 y 4. De la misma forma, A sub 1 se obtiene fácil, bueno, 4 menos 4 sería 0, o restar las 4 unidades de este parámetro A, sería 1, 2, 3 y 4, y serían las coordenadas de A sub 1. También el foco de coordenadas, o sea, el foco número 2 sería de 4 más 5, sería 9, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Coincide la ordenada, está sobre el eje paralelo al eje X, sería entonces 9 punto y coma 3, y de la misma forma obtenemos el foco número 1 de coordenadas menos 1 punto y coma 3. Ahora, el eje principal, el eje no principal tiene coordenadas, o sea, el parámetro B es igual a 3, o sea, de 0 sería 1, 2 y 3, sería el primero sería 4 punto y coma 0, y el segundo sería 1, 2 y 3, sería 4 punto y coma 6. Recuerden que no existen coordenadas del vértice no principal, sí existe el eje no principal, ya por eso no se representa B sub 1 y B sub 2, porque en el caso de la hipérbola no existe estos vértices no principales. Trazando las asíntotas, que estas serían las ecuaciones, serían en este caso como B sobre A sería 3 cuartos de X, y en este caso sería, como es negativo, menos 3 cuartos de X, pero pasaría por la ordenada 6, y de ahí sería menos 3 cuartos de X más 6. En inciso más adelante explicaremos cómo obtener las ecuaciones de estas asíntotas. Bueno, bastaría representar entonces la hipérbola. Recuerden que va a ser tangente a este eje no principal, y va a ser tangente también a esta dimensión de este rectángulo, o sea, va a ser tangente a esta dimensión y va a ser tangente a esta dimensión. Y aquí quedaría representada la hipérbola planteada. Les voy a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Como pueden apreciar, en estos dos primeros ejercicios hemos obtenido la ecuación de una hipérbola a partir de los elementos, e incluso hemos representado esta sección cónica. En el siguiente ejercicio haremos lo contrario. Observen. Bueno, nos dice el enunciado: de las siguientes hipérbolas determine posición, longitud del eje principal, distancia focal y excentricidad. Esto es uno de los enfoques que pueden pedir en este tipo de ejercicios. Ahí le mostramos estas dos cónicas, una en la forma canónica y otra en la forma general. Le doy un breve tiempo para que copien este enunciado y continuamos. Vamos a proceder a la resolución de este inciso A. Bueno, en este caso nos dan una ecuación canónica de la hipérbola, no tiene desplazamientos en el eje X, no tiene desplazamiento en el eje Y, o sea, el centro de esta circunferencia, de esta hipérbola, está en el origen de coordenadas 0 punto y coma 0. Y la otra información que ofrece es que el eje principal está sobre el eje X. Observen, en este caso la X al cuadrado está con el parámetro A al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Bueno, de obtener el parámetro A, sencillamente es igual a A al cuadrado igual a 36, de donde se obtiene que A es igual a 6 unidades. Y el eje principal bastaría multiplicar 2 por 6 y obtenemos que la longitud del eje principal es 12 unidades. De la misma forma,
aplicando la relación pitagórica, obtenemos que c al cuadrado igual a 6 al cuadrado 36 más 2 al cuadrado, que sería 4, 36 más 4, 40, y la raíz de 40 es aproximadamente 2 raíz de 10. En este caso multiplicamos para hallar la distancia focal 2 veces c, en este caso sería 2 por 2, 4 raíz de 10 unidades. Doy un breve tiempo para que copien esta nota y continuamos. Bueno, de manera sencilla hemos obtenido el valor de A, el valor de C y hemos dado respuesta a las dos primeras de este interrogante, o sea, la longitud del eje principal y la distancia focal. El otro inciso nos pedía determinar la excentricidad, que recuerden que es el parámetro que determina el grado de desviación de una cónica al convertirse en circunferencia. En este caso, al sustituir, obtenemos 6 sobre A, 2 raíz de 10 sobre 6, obtenemos simplificando raíz de 10 sobre 3 y esto es aproximadamente 1,05 y ya tenemos las respuestas de los 3 incisos propuestos. Les doy un breve tiempo para que copien la resolución de este inciso y continuamos. Ahora bien, continuamos con la resolución del inciso B. En este caso nos ofrecen una ecuación general de una cónica que podemos determinar que es una hipérbola a partir de la información que estudiamos en la clase anterior. ¿Recuerdan? Una ecuación general de una cónica tiene esta forma y sabíamos que si el parámetro A, o sea, el coeficiente A era igual al coeficiente C, estamos en presencia de una circunferencia. Si A y C tienen el mismo signo, es una elipse. Bueno, en este caso, si A y C, observen bien, A en este caso es menos 16, C en este caso es 9, tienen signos diferentes, estamos en presencia de una hipérbola. Ahora, ¿qué información ofrece? Bueno, ya tenemos que es una hipérbola de centro en el origen de coordenadas, no hay desplazamiento en el eje Y, no hay desplazamiento en el eje X y el eje principal se encuentra sobre el eje Y. Mírenlo aquí, el coeficiente Y no es positivo y el coeficiente X no es negativo. Esta información nos ofrece entonces que el eje principal está sobre el eje Y. Ahora bien, ¿qué hacemos? Recuerden que tenemos que obtener la ecuación cartesiana o canónica, en este caso, de la hipérbola. Al dividir por 144, obtenemos 9 entre 144, 1 sobre 16, menos 16 entre 144, simplificando, obtenemos menos x al cuadrado, y 144 entre 144 es 1, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo obtenemos el valor del parámetro A? En este caso, sencillamente A al cuadrado igual a 16, a este denominador, de donde obtenemos fácilmente que A es igual a 4. Y entonces la longitud del eje principal tiene 8 unidades. 2 por 4 es igual a 8 unidades. De la misma forma, aplicando la relación pitagórica, sustituyendo y despejando, obtenemos que c al cuadrado es igual a 25, de donde se obtiene fácilmente que c es igual a 5. Y entonces la distancia focal bastaría multiplicar 2 por 5 y obtenemos 10 unidades. Voy a dar un breve tiempo para que copien esta nota y continuamos con el inciso de excentricidad.
Ahora bien, nos pedía en el otro inciso calcular la excentricidad matemática. En este caso es una excentricidad numérica y sabemos de dónde viene esta palabra. En este caso, sustituyendo el valor de C, que sería 5, y el valor de A, que sería 4, obtenemos que la excentricidad de esa hipérbola de ecuación 9y al cuadrado menos 16x al cuadrado igual a 144 es igual a 1,25. Pueden observar que de esta forma es mucho más difícil obtener los parámetros, de ahí la conversión en ecuación canónica o cartesiana de una hipérbola. Damos un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Bueno, como pueden apreciar, en este ejercicio, a partir de la ecuación de una hipérbola, podemos obtener los elementos. Ahora, mostraremos un ejercicio un poquito más complejo e integrador, donde se recogen todas estas temáticas trabajadas en los ejercicios anteriores. Observen. Nos plantea, dada la siguiente ecuación de una hipérbola, en este caso expresada en la forma general, nos proponen tres incisos. Determina su ecuación cartesiana. Inciso B, esboza su gráfico en un sistema coordenado. Y en inciso C, escribe las ecuaciones de sus asíntotas. Les voy a dar un breve tiempo para que copien el enunciado de este ejercicio 4 y continuaremos con la resolución. Ahora bien, vamos a ver la resolución de este inciso A. Nos pedía determinar la ecuación cartesiana de esta hipérbola y está expresada en la forma general. En este caso, ya este conocimiento lo hemos trabajado en los encuentros anteriores. Observen el procedimiento. En este caso, agrupamos la variable X, agrupamos la variable Y y despejamos el elemento independiente. Y en este caso, extraemos factor común entre los coeficientes 4 y 24, el factor común sería 4. Podemos verificar 4x al cuadrado entre 4, obtenemos x al cuadrado, menos 24x entre 4, obtenemos menos 6x. De la misma manera, un error frecuente que se puede cometer es poner menos aquí, porque el factor común en este caso, al extraerlo, sería menos 9. Y verificando menos 9y al cuadrado entre menos 9 es igual a y al cuadrado. Y menos 36y entre menos 9 obtenemos 4y, igual a 144. Bueno, la idea es convertir este binomio en un trinomio cuadrado perfecto para que la descomposición sea un producto notable. En este caso, aplicamos el completamiento cuadrático. Recuerdan, ¿verdad? Menos 6 entre 2 en menos 3 al cuadrado es 9. Y para mantener el equilibrio de esta ecuación, le restamos ese 9. De la misma forma, lo hacemos con la variable y. 4 entre 2 es 2, al cuadrado es 4. Y para mantener este equilibrio, restamos este menos 4, ¿verdad? Igual a 144. En este caso, aplicando distributiva, 4 por todo este trinomio, obtenemos 4 que multiplica el trinomio x al cuadrado menos 6x más 9, y 4 por menos 9 obtenemos menos 36. De la misma manera, lo hacemos con la variable y obtenemos menos 9 que multiplica y al cuadrado más 4y más 4, y menos 9 por menos 4 es más 36. Todo esto es igual a 144. Ahora bien, reduciendo términos semejantes,
menos 36 se reduce con 36 y obtenemos esta ecuación. Ahora, este 4, este 9 nos está molestando para determinar la ecuación cartesiana de esta hipérbola. Y vamos a ver en el siguiente paso cómo nos quedaría. En este caso, descomponemos este trinomio cuadrado perfecto en dos números que multiplicado de 9 y sumados menos 6, evidentemente sería x menos 3 al cuadrado. Y dos números que multiplicado de 4 y sumado 4 sería y más 2 al cuadrado. Ahora bien, nos molesta el 4, ¿verdad? Y nos molesta el 9. ¿Qué hacemos? Dividimos la ecuación completa por 144 y simplificando obtenemos x menos 3 al cuadrado sobre 36 menos y más 2 al cuadrado sobre 16 es igual a 1. Y evidentemente esta sería la respuesta del inciso A, determinar la ecuación cartesiana de esta hipérbola que nos ofrecía el ejercicio. En este caso podemos ya adelantar y obtener que el parámetro A sería 6, o sea, al cuadrado igual a 36, y el parámetro B, en este caso, sería B al cuadrado igual a 16, donde B sería 4. Le voy a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Ahora bien, vamos a la resolución del inciso B. En este caso, ¿qué nos pedían? Bueno, en este caso, representar el eje principal es paralelo al eje X, ya lo mencionaba en la diapositiva anterior. En este caso, el A al cuadrado es mayor, o sea, es 36. En este caso, la X está con este 36. Y la otra información que nos ofrece este ejercicio es que el centro de esta hipérbola tiene coordenadas 3, menos 2. Podemos calcular el valor de A, ya lo mencionaba anteriormente, 6 unidades. El valor de B es 4 unidades. Y el valor de C, aplicamos la relación pitagórica, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Sustituyendo, podemos determinar fácilmente que C es igual a 52, aproximadamente 7,2 unidades. Le doy un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Ahora bien, vamos a determinar las coordenadas del vértice principal. En este caso vamos a utilizar la vía analítica. ¿Qué hacíamos, verdad? Bueno, en este caso, como es paralelo al eje X, tomamos la abscisa 3 menos 6 a la izquierda y obtenemos menos 3. De la misma manera, calculamos las coordenadas del vértice principal a sub 2. ¿Cómo realizaríamos esto? 3 le sumamos 6 y obtenemos 9 punto y coma menos 2. De la misma forma, obtenemos las coordenadas del primer foco. En este caso sería 3 menos 7,2, 3 menos 7,2 da menos 4,2 y las coordenadas del foco 2 nos daría, bueno, 3 más 7,2, 10,2. Le doy un breve tiempo para que completen la resolución y continuamos. Ahora bien, ya tenemos los elementos para poder representar esta hipérbola en un sistema de eje de coordenadas. Procedemos a representar este sistema de coordenadas X punto y coma E, el centro. Aquí se puede apreciar. Y en este caso ubicamos el centro de esta hipérbola de coordenadas 3 punto y coma menos 2. Esta vía geométrica o gráfica en ocasiones es mucho más factible que la vía analítica. Por eso tienen que prestar una gran atención. En este caso tenemos las coordenadas del centro.
obtenemos A sub 1, que sería el vértice principal, A sub 1 de coordenadas menos 3, punto y coma 2, trazamos el rectángulo correspondiente con las dimensiones 2A, sería 2 por 6, 12, observen, de 3 para acá sería 6, de 3 para acá sería 6, de ahí obtenemos menos 3 y 9, de la misma forma. El eje no principal o el eje conjugado tiene coordenadas 4 unidades, o sea, dimensiones 4 unidades, 1, 2, 3 y 4, y hacia abajo 1, 2 y 3 y 4, cortaría aquí en la ordenada en 2 y en menos 6, trazamos en este caso las coordenadas del vértice principal A sub 1, menos 3, punto y coma menos 2, de la misma manera, las coordenadas del vértice principal A sub 2 de coordenada 9, punto y coma menos 2, y de la misma forma ubicamos las coordenadas de los dos focos, en este caso menos 4,2, punto y coma menos 2 y 10,2, punto y coma menos 2. Trazamos las dos asíntotas, en este caso recuerden que es la prolongación de estas dos diagonales de este rectángulo trazado, y procedemos a dibujar la hipérbola dada. Doy un breve tiempo para que copien esta representación y continuamos. Espero le haya dado tiempo a copiar la resolución de este ejercicio. Ahora vamos a proceder a realizar el próximo ejercicio de nuestra clase. En este caso, vamos a determinar las asíntotas de la hipérbola. ¿Cómo determinar la ecuación o las ecuaciones de las asíntotas? Porque en este caso son dos asíntotas, ¿ya? En este caso, tomamos la pendiente que se puede obtener con el cociente más menos b sobre a. En este caso, como es paralelo al eje X, es esta razón. Si fuese paralelo al eje Y, sería más menos a sobre b. Y en este caso, sustituyendo los parámetros a y b, nos queda 4/6, que al simplificar obtenemos 2/3. Utilizando un conocimiento previo de la geometría analítica, que es determinar la pendiente a partir de un punto y el valor de esta pendiente, sustituyendo, tenemos dos posibles ecuaciones de estas asíntotas, ¿verdad? 2/3 y con menos 2/3. Y al realizar el producto cruzado, nos queda 2x menos 6 igual a 3y más 6. 2 por x, 2 por menos 3, 3 por y, 3 por 2. En este caso obtenemos esta ecuación reduciendo términos semejantes, que es de la forma ecuación cartesiana de una recta, de la forma ax más by más c igual 0, que también podemos expresarla en la forma mx más n, ¿verdad? Utilizando un conocimiento previo. De la misma forma, hacemos el otro procedimiento de la otra ecuación cartesiana de esta asíntota, obtenemos 2x más 3y, que también podemos expresarlo de la forma y igual a menos 2/3 x, o sea, y igual a mx más n. En este caso, el intersecto con el eje y es 0, por lo tanto, queda de forma explícita menos 2/3 x. Le doy un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. En este encuentro hemos trabajado la sección cónica hipérbola. Hemos determinado la ecuación de una hipérbola a partir de los elementos. Hemos determinado los elementos a partir de la ecuación y la representación gráfica. Y además hemos determinado las ecuaciones de las asíntotas. Sin tiempo para más, estamos despidiéndonos con la tarea. Bueno, les proponemos 7 ejercicios donde se recogen
todas las resoluciones que hemos trabajado durante la clase y sin tiempo para más, nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro.